Hola, antes de comenzar con este caso, para entrar en contexto, empezaré con una breve introducción sobre la reencarnación. Un concepto general de reencarnación podría ser el definido por la Enciclopedia Británica, el cual reza así: renacimiento de un individuo después de la muerte corporal, ya sea la conciencia, la mente, el alma o alguna otra entidad, en una o más existencias sucesivas. Si somos de mente cerrada, de lo que no creemos en nada, simplemente lógicos, tendríamos al menos que analizar qué sucede con nuestra conciencia después de que morimos. Entonces, pensando lógicamente, sabemos que somos energía, y el principio de conservación de la energía dice así: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es ciencia y es tan cierto, como si usted lanza un objeto hacia arriba, este caerá irremediablemente, debido a la fuerza de gravedad. Dicho esto, siendo lógicos, por lo menos podemos inferir que cuando cesan nuestras funciones vitales, algo de nosotros sobrevive, pero debo agregar que lo que se transforma en este caso es la energía del cuerpo físico. Porque la energía en sí, que no se transforma, que no muere, llámelo de cualquier forma, alma, conciencia, espíritu, etc., esa energía es eterna y lo que hace es transmigrar de un cuerpo físico a otro. Es como si nosotros manejáramos un automóvil, el auto hará todo lo que le ordenemos de acuerdo a sus funciones y capacidades, si queremos que gire, lo hará, que acelere, frene, etc. Si chocamos por ir a exceso de velocidad y el auto queda inservible y por supuesto sin conductor, queda sin alma, y lo que hacemos, si adquirimos otro, es tomar control de este y hará todo lo que queramos que haga según sus especificaciones y limitaciones técnicas, pero con la gran diferencia que con la experiencia adquirida por el accidente que tuvimos, seremos más cautelosos y habremos aprendido algo, por lo menos, a las acciones que tomamos o no, que originó el accidente. Existirán casos en que la persona no querrá conducir un automóvil jamás por el trauma sufrido, pero el consejo que siempre se le da a este tipo de personas es que debe conducir otro vehículo hasta que pierda el miedo nuevamente a conducirlo. No ocurre lo mismo cuando morimos, porque debemos regresar nuevamente a otro cuerpo y no tenemos esa elección. Luego de esta breve introducción, entremos de lleno en el caso de la reencarnación del artillero aéreo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, de nombre Heinrich Richter. Todo comienza con la historia de un avión alemán que el 15 de enero de 1942, después de un ataque de la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, a barcos mercantes en el Mar del Norte. Luego de tener problemas mecánicos por haber recibido fuego antiaéreo, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso afuera de la ciudad inglesa de Middlesbrough. Realizando dicha maniobra, el avión chocó con un cable antiaéreo, haciendo que perdiera un ala e impactara contra el suelo, incendiándose de inmediato y dejando un profundo cráter en el suelo. Una vez apagado el incendio, al día siguiente, se encontraron los restos del avión en un cráter de varios metros de profundidad. Evidentemente, eran metales retorcidos por el impacto y el extremo calor al incendiarse. Los rescatistas pudieron localizar 3 restos humanos carbonizados, aunque se esperaban localizar 4, debido a que ese era el número de tripulantes que debía tener ese tipo de aeronave. Una vez extraídos los cadáveres, fueron enterrados en el cementerio de Thornavy-on-Tees, en Inglaterra. Los cuerpos del piloto de nombre Joachim Lennis, el observador, Rudolf Mattern y quien se creía para ese momento era el del artillero Heinrich Richter. Posteriormente el cráter donde se encontraban los restos del avión fue rellenado con tierra. 30 años después de aquel hecho, el 29 de diciembre de 1972, nació Carledon, y desde el mismo momento del parto, su madre sintió que había algo diferente en él. Para empezar, no se parecía a sus 2 hermanos. Mientras ellos eran de pelo oscuro y ojos marrones, Carl era pelirrojo y tenía los ojos azules, su piel era de un tono pálido. También, a medida que crecía, se ponía muy exigente con el planchado de sus prendas de vestir, lo que es muy raro en niños. Cuando tenía 2 años se despertaba de sueños lúcidos o pesadillas, diciendo que su avión se había estrellado y que su pierna se había cortado.
Lo sorprendente de esto es que cuando el niño le mostró a su madre donde había sufrido la herida, le indicaba exactamente la zona donde presentaba una marca roja con manchas en su muslo derecho, la cual el niño tenía de nacimiento. Cuando Carl tenía 5 años, le gustaba dibujar y colorear mucho. Un día, a su madre le llamó la atención uno de sus dibujos, debido a la perfección de los trazos, pero ella no lograba interpretar de qué se trataba. Cuando el niño le explicó a su madre el significado, ella quedó muy sorprendida. El niño le explicó que esas eran sus insignias de la Fuerza Aérea. Una de ellas le dijo que era un águila con las alas extendidas hacia los lados. Su madre pudo dilucidar que la otra se trataba de una cruz esvástica, la cual fue usada por los nazis como su símbolo principal. El padre de Carl era muy incrédulo con respecto a todo esto, hasta que un día, en el 6º cumpleaños del niño, su padre entró a su habitación y quedó sorprendido al ver dibujado una cabina de un avión con todos sus detalles, instrumentos, equipos de medición, palancas, etc. Entre todos esos equipos, Carl señaló una palanca roja y le dijo a su padre que esa palanca se usaba para lanzar bombas. También le dijo que ese avión era un Messerschmitt, el cual era un avión tipo bombardero y de reconocimiento, fabricado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Como lo dije anteriormente, su padre era muy incrédulo y siempre trataba de desacreditar lo que dibujaba o contaba su hijo. A todo esto, su padre cada vez le hacía preguntas más profundas a Carl, como qué uniforme usaba al momento de su muerte, contestándole el niño con lujos de detalles el uniforme que usaba. Botas de cuero que le llegaban casi hasta la rodilla, pantalón de color gris, entre otras cosas. El padre de Carl investigó en una biblioteca local para recabar información sobre el tema, llevándose los dibujos, pudiendo observar en libros relacionados con la Fuerza Aérea Alemana, imágenes de la cabina del avión descrita por su hijo, la cual era muy similar a la dibujada por Carl, así como también las insignias, uniformes, etc. Según la madre de Carl, cuando el niño tenía 7 años, escuchó mientras Carl jugaba con un amigo y le contaba la historia de cómo él había muerto en la Segunda Guerra Mundial, así como también mencionó el nombre de Adolf Hitler. De esa conversación, lo que más le impactó a su madre, fue cómo su hijo describió que sangró hasta morir y que además predijo que moriría nuevamente antes de cumplir los 25 años. Carl también recordaba muchas cosas de su vida pasada, como quienes eran sus hermanos, que también eran combatientes, no recordaba el nombre de su madre, pero la describió, igualmente describió el sitio donde vivía de niño. En ocasiones recordaba haber puesto vendas a personas heridas o estar en una reunión en un salón con uniformados, en donde había una foto enmarcada de un hombre que ya reconocía como Adolf Hitler. También reconocía el saludo de los nazis, entre otros detalles. En el mes de noviembre de 1997, unos obreros se encontraban instalando una tubería de agua en la región de Northumbria, Inglaterra. Un obrero se sorprendió al golpear algo, seguidamente el resto de los obreros comenzaron a sacar la tierra, encontrándose con una estructura metálica. Además, encontraron algo que parecía un saco y al abrirlo notaron que por su apariencia podría ser un paracaídas. Pensando que podía haber allí bombas enterradas sin detonar, los obreros detuvieron la obra y les comunicaron su hallazgo a los ingenieros responsables de la obra y estos a su vez les informaron a las autoridades competentes, las cuales enviaron a un equipo experto en detección de explosivos de la Real Fuerza Aérea Británica, quienes terminaron de excavar los restos hallados. Estos expertos pudieron constatar que se trataba de un bombardero alemán, el cual había pertenecido a la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, al analizar los registros de guerra, llegaron a la conclusión de que era un avión que se estrelló la tarde del 15 de enero de 1942, tras tener problemas mecánicos para seguir volando. Debido a que fue atacado por las baterías antiaéreas, para posteriormente chocar con un cable antiaéreo y colisionar contra el terreno. Al cavar más profundamente, encontraron varias toneladas de restos, entre las que se encontraban ametralladoras, 2 paracaídas más y una hélice de madera.
También hallaron un fragmento de hueso y luego de revisar los registros, se verificó que los cuerpos de 3 miembros de la tripulación de ese accidente habían sido recuperados y se pensó, para el momento, que un cuarto cuerpo había sido incinerado por el incendio ocasionado por el accidente. Eso pensaron, hasta que descubrieron lo que parecía ser un esqueleto humano completo. El esqueleto lo encontraron en la parte del avión que correspondía al artillero. Esto era una gran burbuja de vidrio y otros materiales que se ubicaba en la base del avión. El cuerpo en cuestión fue identificado como el de Heinrich Richter, quien era encargado de manejar la artillería de ese avión. Este caso seguía con más coincidencias increíbles, como cuando los expertos sacaban el esqueleto de Richter, notaron que no estaba completo, ya que la pierna derecha fue amputada durante el impacto. Los expertos británicos que hicieron el peritaje de los restos hallados, concluyeron que cuando el avión se estrelló, la burbuja, la cual estaba compuesta por una ventana de vidrio esférica, habría soportado la peor parte del impacto inicial, por estar en la parte inferior del avión y habría impactado contra los espigones, cubriendo al ocupante con miles de fragmentos. Muy similar como lo describía Carl en sus pesadillas. Los recuerdos de Carl, sobre quién era en su vida pasada, aparentemente se esfumaron a la edad de 13 años. Un día, Carl le contó a su madre sobre un nuevo sueño que había tenido la noche anterior. Le dijo que estaba sentado en lo que parecía ser la cabina de un avión, ignoraba si lo pilotaba o no, pero parecía que todo a su alrededor se movía. De pronto todo se oscureció y cuando se despertó se había dado cuenta de que el avión se había estrellado. En ese momento se dio cuenta de que iba a morir. Cuando el avión se estrelló, pensó que debió atravesar una ventana, debido a que había fragmentos de vidrios por todas partes. Vio que se había amputado una pierna y se sintió muy triste al saber la inminencia de su muerte, no por él, sino por una joven de 19 años con la que quería casarse y quien se había quedado en su Alemania natal. Su madre escuchó horrorizada mientras Carl terminaba de narrar sus momentos finales, mientras se desangraba solo en el avión. Lamentablemente, la profecía de Carledon sobre su muerte se cumplió en el año 1995, cuando un compañero de trabajo, de nombre Gary Vinte, lo apuñaló 37 veces en todo el cuerpo cerca de las vías de tren. Ambos trabajaban para la compañía British Rail. El caso de Carl se hizo muy popular y su historia llegó inclusive hasta Alemania. También a la edad de 9 años fue entrevistado por la revista británica Woman's Own. En el año 1983, el profesor canadiense de psiquiatría, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, Ian Stevenson, quien se había dedicado a estudiar casos de reencarnación durante aproximadamente 25 años y cautivado por el caso de Carl, envió a un colega a Inglaterra para entrevistar a Carl y su familia. Luego de analizar todos los hechos, el Dr. Stevenson concluyó que la reencarnación era, al menos, una explicación plausible para este caso. Un historiador que se interesó por este caso, de nombre Bill Norman, luego de una exhaustiva investigación, consiguió encontrar a familiares de Heinrich. Un día Norman recibió una carta, la cual contenía una fotografía del joven aviador antes de fallecer. Luego de que Bill y la madre de Edom vieron la foto, se sorprendieron mucho al ver la similitud con el rostro de su hijo, era como si vieran un fantasma. Además, se podía notar en el cuello del uniforme de Heinrich, que tenía la insignia con las águilas, tal como la había descrito Edom años atrás. Ya para finalizar, les dejo este comentario para su análisis. Carl nació y murió cerca donde se estrelló el avión alemán, en donde también falleció el artillero Heinrich Richter. ¿Les parece casualidad que Richter haya reencarnado en una persona nacida en Inglaterra, la cual era de los más acérrimos enemigos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial? Es como si necesitara ver la otra cara de la moneda, ¿no les parece? Si le ha gustado esta historia, me ayudaría mucho si usted le da like, también suscribiéndose al canal y dándole a la campanita para que le informe cuando se publicado un nuevo contenido. Hasta pronto.